¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 57% de efectividad. Recuperamos el promedio. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del fútbol femenino del 17 de agosto. Vamos a comenzar con la Copa del Mundo o el Mundial Sub-20 femenino que se está realizando en Costa Rica. El encuentro entre Estados Unidos versus Japón. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Estados Unidos de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Estados Unidos viene bien. 4 victorias de 5 es un buen promedio. Y mientras que Japón de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace gol. Nos vamos a los enfrentamientos entre ellos y una victoria para Japón, segunda victoria para Japón, una victoria para Estados Unidos y tercera victoria para Japón, es decir que Japón es el favorito. Veamos cómo le va a Estados Unidos de local, y Estados Unidos de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega bien de local. 4 victorias de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va a Japón como visitante, y Japón como visitante tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota, es decir que Japón juega bien como visitante. 4 victorias de 5 es un buen promedio. Veamos cómo les va en su grupo. Y en su grupo Japón está primero con 6 puntos y Estados Unidos está tercero con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles. Es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro de Países Bajos versus Ghana. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Países Bajos de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que Países Bajos no viene nada bien, no juega nada bien. Mientras que a Ghana de los últimos 5 encuentros también tiene 4 derrotas, solo una victoria, tampoco juega nada bien, ambos no vienen jugando muy bien. Y en enfrentamientos que han tenido, pues el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Países Bajos. Es decir que Países Bajos es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Países Bajos de local. Y Países Bajos de local tiene una derrota y una victoria. Es decir que Países Bajos es irregular, ni bien ni mal. Mientras que a Ghana de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que no juega nada bien como visitante. Ghana aún no conoce la victoria. Veamos cómo les va en su grupo, y en su grupo Países Bajos está segundo con 3 puntos y Ghana está cuarto con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro de Corea del Sur versus Francia. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Corea del Sur de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir, Corea del Sur no juega nada bien. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Mientras que a Francia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Francia viene bien, solo tiene una derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en enfrentamientos que han tenido, pues el único enfrentamiento lo ganó Francia, es decir que Francia es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Corea del Sur de local, y Corea del Sur de local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega nada bien como local Corea del Sur. Mientras que a Francia de los últimos 5 encuentros tiene 4 como visitante, ¿no? Tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que Francia juega bien como visitante. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Francia está segundo con 3 puntos. Y Corea del Sur está tercero con 3 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita. Gana Francia. Pasemos al siguiente encuentro. Y en el encuentro de Nigeria versus Canadá. De bajas nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas
a Nigeria. De los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, solo 1 derrota. Es decir que Nigeria viene bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que a Canadá de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Canadá no viene bien. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. En enfrentamientos que han tenido pues tiene una victoria Nigeria y segunda victoria para Nigeria. Es decir que Nigeria es el favorito. Veamos cómo le va a Nigeria de local. Y Nigeria de local tiene 3 victorias, solo 2 derrotas. Es decir que juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos, pues un buen promedio. Y a Canadá como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Canadá es irregular como visitante, ni bien ni mal. Veamos la tabla en su grupo. Y en su grupo Nigeria está primero con 6 puntos y Canadá está cuarto con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana el local. Gana Nigeria. En apostadores, ahora nos vamos a otros encuentros femeninos. Vamos a los amistosos del club de femeninos. El encuentro entre el Deportivo La Coruña versus el Eibar. Veamos, cuando hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Deportivo La Coruña de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que viene bien. Aún no conoce la derrota de Deportivo La Coruña. Mientras que el Eibar de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate, es decir que no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos pues tiene un empate y una victoria de Deportivo La Coruña. Es decir que ligeramente Deportivo La Coruña es el favorito. Veamos cómo le va a Deportivo La Coruña de local. Y Deportivo La Coruña de local tiene 3 empates, solo una victoria y una derrota. Es decir que es irregular jugando como local Deportivo La Coruña. Mientras que al Eibar como visitante tiene 5 derrotas de 5. Es decir que juega pésimo como visitante del Eibar. El pronóstico para este encuentro es gana el local. Gana el Deportivo de La Coruña. Vamos ahora al siguiente encuentro amistoso. El encuentro amistoso entre el Racing Luis V versus el Milan, ¿no? Disculpen la pronunciación. Veamos cómo les va al Racing Louisville sería. A ver, veamos. Pues el Racing Louisville tiene 4 empates, solo una derrota. Es decir que no juega nada bien el Racing Louisville. Aún no conoce la victoria. Y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que juega bien, ¿no? 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Racing Louisville. De los últimos 5 encuentros como local tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien, aún no conoce la victoria. Mientras que el Milan como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que juega bien como visitante el Milan. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Milan. Ahora nos vamos al siguiente torneo femenino, la International Champions Cup femenina, ¿no? El encuentro entre Lyon versus Chelsea. El Olympique de Lyon versus Chelsea, ¿no? Ya están en zonas de semifinales. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Olympique de Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, y vemos que como mínimo también hace un gol. Es decir que ambos vienen muy bien para este encuentro. Y enfrentamientos que han tenido entre ellos, pues hay un empate y una victoria para el Lyon. Es decir que el Olympique de Lyon es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va al Olympique de Lyon de local. Y el Olympique de Lyon de local tiene 5 victorias de 5. Se hace muy fuerte como jugando de local porque aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Chelsea como visitante tiene 5 victorias de 5. Juega muy bien como visitante y vemos que como mínimo hace un gol.
El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Monterrey versus el Portland Thorn. Ahí baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Monterrey de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. El Monterrey aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Portland Thorns de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que también viene bien. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Monterrey de local. Y el Monterrey de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que juega bien de local, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Mientras que el Portland Thorns de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega muy bien el Portland Thorns, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo de suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.